tenemos de invitado especial al doctor Carlos Eduardo Tavares Guerrero. El doctor Carlos Eduardo Tavares Guerrero es abogado, comunicador, docente universitario y nació en Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana. En el año 1997 se graduó de licenciado en Derecho de la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña, UNFU. Tuvo un honor de cum laude. Actualmente, este es docente en esa alma mater, impartiendo la asignatura de Derecho Civil 7. No es como acá, ¿no? Que dividimos con lo civil. En el año 2020 obtuvo un PhD, por eso le decimos doctor en el día de hoy, en Derecho Laboral por la Universidad Católica de Santo Domingo, UCSD, en la cual imparte asignaturas de Derecho Laboral 1 y 2. El quehacer jurídico de este doctor lo ha combinado con actividades gremiales y en el año 2000 fundó la Asociación Dominicana de Abogados Independientes, ADAI. A través de su larga carrera profesional, tuvo grandes mentores, los cuales marcaron su interés holístico en el derecho laboral, civil, penal y constitucional. El doctor Eduardo Tavares, como se le conoce, es activo en las redes sociales y es colaborador para los periódicos digitales El Día y El Nuevo Diario. Además, como si fuera poco, este tiene un canal de YouTube llamado Consulte al Jurista. Les instamos a que lo busquen. El día de hoy, la presentación, el panel de hoy, como bien pueden ver, se llama El papel activo del juez laboral. La teoría del papel activo del juez laboral es su primera obra jurídica, concebida para explicar el alcance del rol del juez de trabajo, su imparcialidad y la tutela de los derechos como de las partes del derecho laboral, del proceso entero en el derecho laboral. Para que sepan, lo tenemos disponible al salir de este salón de conferencias. Sin más, vamos a agradecer, como siempre, a la Pucamaima por lograr y hacer posible este tipo de eventos. Y vamos a hacer la palabra con un fuerte aplauso a nuestra querida Heidi Berroa. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a todos por estar aquí hoy en este conversatorio especial, como bien decía mi antecesor, en materia laboral. Muchísimas gracias a usted, doctor Tavares, por haber escogido la Pucamaima como espacio para dictar esta conferencia. Sea usted muy bienvenido y tiene aquí en nuestra universidad una casa también, en esta alta casa de estudios. Hoy presentamos, como ya se ha dicho, el conversatorio sobre teoría del papel activo del juez laboral. Y ya conversaba Alejandro de que es la primera obra escrita por nuestro conferencista del día de hoy. La teoría del papel activo del juez laboral es el resultado del estudio de esta figura jurídica que ha hecho nuestro expositor de hoy y su papel activo, el principio dispositivo y la imparcialidad del juez laboral como garante del proceso. Visto esto desde una óptica del Estado y de la igualdad ante la justicia. Él nos explica que el juez laboral está investido de poderes especiales que le son otorgados con el fin de tutelar derechos sociales y de orden público, muy importante, en un proceso que se originan desigualdades desde la contratación y la regulación hasta la decisión final de los tribunales. El autor, nuestro conferencista de hoy, pues concibió esta obra desde su realidad y la ha diseñado para ser consultada indistintamente por estudiantes como profesionales y expertos en la materia. Sin más preámbulos, vamos a escuchar a nuestro invitado en el día de hoy, agradeciendo una vez más que haya tenido la deferencia de presentar aquí este conversatorio. Bienvenido, doctor, y adelante. Muy buenas tardes a todos.
principalmente a la licenciada Heidi Berroa, en representación del director, el licenciado Héctor Alies. Agradecer enormemente al señor decano, don Mariano Américo Rodríguez, que de inmediato nos abrió las puertas de la universidad para poder hacer realidad esta actividad. Muchas gracias también, agradecer el apoyo del Comité de Estudiantes de Derecho de esta nueva directiva y también la participación del señor o joven estudiante Alejandro Capellán, que está en representación de la directiva de estudiantes. Muy buenas tardes a todos, gracias por asistir, al público en sentido general, estudiantes de otras universidades que invité y de otros institutos, y la prensa también está aquí del Nuevo Diario, está tomando las notas de esta actividad académica, y gracias a todos por participar, y sobre todo también a los que nos están viendo en YouTube, en la plataforma ahora mismo, en tiempo real. Estamos híbridos, esto es una actividad híbrida presencial y también virtual. Bien, vamos a ver entonces lo que es la teoría del papel activo del juez laboral. Muchas personas a veces piensan y se cuestionan que una teoría es algo como algo vano, algo que realmente no tiene ningún tipo de validez a nivel jurídico. No, eso es una teoría. Muy errado. Muy errado porque realmente no han investigado, no han hecho estudios profundos acerca de la validez que tiene una teoría desde el punto de vista metodológico. Una teoría lo que procura es explicar un fenómeno con relación a un hecho que se estudia. Es por lo cual este libro que publiqué en el año 2021, ya 2 años anteriores, pero que estamos promoviendo por las universidades y en los centros académicos, es lo que motivó, fruto de la experiencia mía como abogado y del doctorado en Derecho Laboral que cursé también en la universidad. Es así como esta teoría trata de explicar la importancia del juez laboral y de sus funciones. Una importancia que va principalmente porque no hay ninguna ley, oigan bien, no hay ninguna ley que establezca de manera firme, clara o por un concepto las funciones del papel activo del juez laboral. En la ley eso no existe como tal. Ustedes van al Código de Trabajo, ustedes van a cualquier ley y no van a encontrar lo que se llama el papel activo del juez laboral. El papel activo es una creación jurisprudencial de diferentes decisiones, diferentes artículos del Código de Trabajo, pues que dan como resultado esta conceptualización, este concepto de la doctrina jurisprudencial laboral que se ha venido creando con relación al tema. Entonces, por eso la importancia de definir qué es una teoría. Vamos a explicar cómo surge este fenómeno, cómo se da, la importancia y cómo se diferencia del procedimiento civil originario. No sé en qué semestre ustedes están, la mayoría de ustedes. No sé si han dado ya procedimiento civil. ¿Han dado procedimiento civil? Sí. ¿Han dado derecho laboral? No. Ok, qué bueno. Sí. Van ahora a desaprender prácticamente el concepto originario, primario, que ustedes tienen del derecho procesal. Aquí otra cosa. El derecho laboral es otra cosa. Por eso yo inicio, y este libro inicia, partiendo de lo que es el principio dispositivo del derecho en sentido general. Luego hacemos un crossover, ¿verdad? Es cruzar a otro campo, pero con las limitaciones propias
del derecho laboral, las atenuaciones del derecho laboral que le hace al principio dispositivo. ¿Alguien me dice qué es el principio dispositivo? Dígame, señorita. El principio dispositivo es, si no me equivoco, es cuando las partes deben impulsar el proceso. Exactamente. Parte de eso, el principio dispositivo. ¿Alguien más? El principio dispositivo tiene muchos conceptos, es amplio. El impulso procesal de las partes, que es lo que mueve el principio dispositivo, que luego está atado a que a la demanda, al objeto de la demanda. Eso lo gobierna el principio dispositivo. O sea, el principio dispositivo es un principio conductor del proceso. Es un principio conductor de lo largo y lo extenso del proceso, desde que inicia hasta que finaliza. Está gobernado por el principio dispositivo. Entonces, primero hay que verlo, como siempre explico, para que sepan su naturaleza y luego entonces cómo se limita en el aspecto laboral y lo importante entonces de esto. Y de los conceptos que ustedes tienen, clásicos, del procedimiento, del recurso de apelación, del objeto de la demanda, que aquí lo vamos a romper en materia laboral, porque no es lo mismo. Esto es una materia muy sui generis que hay que estudiarla y les voy a presentar novedades que ustedes se van incluso a sorprender. Aquí tenemos el contenido, que es la teoría en el derecho, cómo se estructura el libro o el tema principal de este conversatorio y el desarrollo mismo del conversatorio de derecho. Aquí vamos a ver tres ejes, los ejes transversales de esta conferencia o conversatorio, los ejes transversales. Aquí vamos a tener que vamos a ver los principios versus las reglas definidos estos conceptos por Robert Alesi, ese filósofo del derecho alemán, lo que es el principio dispositivo, la atenuación laboral, que he venido hablando sobre eso, el papel activo del juez laboral, que es el eje cardinal central, la imparcialidad del juez desde el punto de vista de la garantía constitucional, jurisprudencia nacional y extranjera. Ese va a ser el contenido de lo que vamos a ver en el día de hoy. Función de los principios. Me dijeron que tú algo que lo hiciera muy didáctico, que tú un conversatorio, que lo involucrara a ustedes. Por eso yo estoy en esa dinámica. ¿Quién me dice lo que es un principio? Un principio de derecho. ¿Quién me habla sobre eso? Y entonces, ¿nadie sabe lo que es un principio? ¿Cuál es la función de un principio? Nadie sabe. El no bis in idem, ¿lo conocen? Bueno, con respecto a los principios, sé que los principios son los fundamentos de las normas o leyes establecidas. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Cuál es la diferencia entonces entre un principio, Gabriela, entre un principio y una regla de derecho? Ambas son normas. Ambas son normas. Pero hay una diferencia entre un principio y una regla. Gabriela. En palabras más resumidas, yo diría que un principio es la base donde yace algún tipo de derecho, en este caso el derecho laboral, la base de donde parte, de lo general a lo específico. Ok, puedo decir eso. Robert Alesi, entre otros, obviamente, se ha acuñado una diferencia muy importante y la doctrina dominante lo ha acogido como tal. Esa diferencia que ha hecho ese filósofo del derecho que se llama Robert Alesi ha dicho que el principio son normas orientadoras del derecho, optimizadoras de la norma. Y se diferencian en realmente las reglas. Las reglas son de cabal cumplimiento. ¿Se cumplen o no? Los principios no. Los principios son orientadores de derecho. Nadie puede ser juzgado, vamos a decir un ejemplo, 2 veces por la misma causa. Por ahí no está diciendo nada. Te está diciendo prácticamente una orientación
de cómo debe ser la norma finalmente, la regla a aplicarse con relación a ese principio. El indubio pro operario. Cualquier duda favorece al trabajador. No te está diciendo nada. No te está diciendo que usted tiene que pagarle al trabajador. No te está diciendo que tiene que pagarle más dinero al trabajador. En favor del trabajador, sí. ¿Cuándo? Que cuando hayan dos normas, dos reglas que estén en contraposición. Entonces usted dice, bueno, ¿quién entonces debe aplicarse la regla? Al principio dice que hay un indubio, la duda, en favor de quién, del trabajador. Es por eso esta diferencia que hay que hacerla al principio, para partir de eso, ese principio cardinal del derecho, que es el papel activo del juez laboral. Ese papel activo que no está de manera, reitero, definida ni en el Código de Trabajo, ni en el reglamento, ni en una resolución del Ministerio de Trabajo, ni en ningún convenio, ni en la Constitución. Y entonces usted dice, pero bueno, sí, la jurisprudencia crea derecho. Y ha sido una creación jurisprudencial por parte de los tribunales con respecto a las funciones propias del papel activo. Entonces, ese papel activo como principio cardinal va a venir de forma transversal en todas las funciones del juez, desde que inicia la demanda hasta que finaliza. Y aquí lo vamos a ver también entonces en esta posición y en el libro, el papel activo del juez laboral, porque es un principio. Principio dispositivo en lo laboral. Habíamos hablado ya, en principio había el micrófono, el que está, el inalámbrico, está. Había iniciado al principio hablando de el principio dispositivo en lo laboral. Ya dijimos que en términos generales, gracias, en términos generales, el principio dispositivo es lo que gobierna, oigan el término, es lo que gobierna el proceso. Gobierna el proceso. ¿Cómo inicia una demanda? Yo pregunto. ¿Cómo inicia y por qué inicia una demanda? ¿Quién la debe motivar? ¿Quién debe motivar una demanda? Una acción. Una parte, ¿verdad? La parte que se sienta lesionada en un derecho, pues va y acude a la justicia y demanda o acciona. Eso creo que está claro. Ahora bien, hay que diferenciar ese inicio de la acción de parte al inicio de oficio del principio dispositivo o ese interés público de inicio de un proceso. Ustedes me van a entender ahora. Desde el punto de vista penal, un fiscal, sin que nadie se lo solicite, ante un hecho delictivo de acción pública, ustedes han dado ya derecho penal y procesal penal, y si no, todo el mundo casi conoce eso, el derecho procesal penal. Un asesinato, pues no tiene que esperar que nadie ponga una querella. Por ahí una víctima. Sí. Pero la víctima no ha dicho nada. No. Pero yo soy el Ministerio Público. Yo también defiendo a la sociedad. Y yo puedo, de manera oficiosa, representar a la sociedad, en consecuencia, a esa víctima que, aunque no se haya querellado ni haya hecho ninguna denuncia, indirectamente se siente representada por mí. Bien, ahora, en materia civil y laboral, el principio dispositivo es de parte, exclusivamente de parte. No hay nadie ni ningún órgano, ningún órgano que represente a ese trabajador en una demanda laboral. Si el trabajador
no interpone su demanda laboral, su acción laboral, independientemente de todos los derechos que le asistan, le pueden asistir, imagínense, 10 años de trabajo, 15 años de trabajo, 20 años de trabajo, 25, 30 años de trabajo. Pero si ese trabajador no interpone la demanda una vez se haya producido la rescisión del contrato de trabajo en un plazo máximo, son 2 meses para todo lo que tiene que ver con la dimisión, despido y desahucio, y para cualquier derecho un plazo máximo de 3 meses. Pero si no interpone la demanda, en ese plazo de 3 meses máximo para cualquier acción que tenga que ver con el Código de Trabajo, pierde el derecho. Pierde el derecho. No importa que tenga todos los derechos y todo el dinero del mundo, si no interpone la demanda laboral en ese tiempo, en ese plazo prefijado, no va a tener ganancia de causa. Es así como estamos diferenciando el papel que le corresponde a la parte en el principio dispositivo de iniciar el proceso. Ahora, ya en materia laboral, a diferencia de materia civil, una vez interpuesta esa demanda en un tribunal, el juez se apodera de ella. Y es diferente al proceso civil. Pero sí hay que interponerla. Sí hay que apoderar al juez de trabajo para que el juez de trabajo sea quien conozca ese proceso y decida finalmente esa sentencia laboral en favor o en contra de cualquiera de las partes. Es así como el principio dispositivo que estamos hablando, que es el que apodera en materia civil al juez, que es el que le dice al juez, en materia civil, honorable juez, yo estoy a usted demandándolo en pago de 500,000 pesos que la empresa tal me debe. El juez civil no puede variar eso. El juez civil, si son 500,000 pesos, no puede decir que son más o que es más la deuda. No lo puede hacer. Ahora, en materia laboral, sí. Un demandante, un trabajador demanda y dice que sus prestaciones laborales ascienden a 300,000 pesos. Imagínense entonces ustedes que esa demanda que asciende a 300,000 pesos, el juez diga, demandante, usted se equivocó. En vez de son 300, son 500,000 pesos. Son más. Entonces, eso rompe el esquema de lo que ustedes conocen como el principio dispositivo, como el apoderamiento del tribunal. Que el juez, dentro del esquema civilista, no puede salirse de ese apoderamiento que ha hecho el demandante en su demanda civil ante un tribunal. Es por eso que el principio dispositivo en materia laboral, como dije anteriormente, se encuentra gobernado por un impulso procesal de oficio. De oficio, la oficiosidad del juez laboral se impone en esta materia. ¿El juez qué debe procurar? El juez debe procurar la verdad material por encima de la verdad formal. Yo pregunto, ¿cuál es la verdad material? ¿Qué significa la verdad material? Creo que alguna vez escuché algo referente a eso, y más lo escuchaba como la verdad procesal, y la verdad material sería como la verdad real. Es decir, que no siempre dentro de un proceso judicial pues se llega a la verdad, a lo que pasó de los hechos, sino que la verdad se construye en cuanto al proceso. Entonces, la verdad material fue lo que realmente pasó. La verdad procesal fue cómo se pudo desarrollar en el juicio, en el proceso judicial.
Ok. ¿Alguien más? Sí. Al final de todo durante todo el proceso. Gracias. Ok. ¿Alguien más? Bien. La verdad material es lo que realmente sucedía en la ejecución del contrato de trabajo. Los hechos. Los hechos. ¿Qué pasó en los hechos? Bueno, pasaba que Gabriel trabajaba en este sitio y él entró como, no sé, como empleado normal, sin ningún tipo de función. Se le hizo un contrato como un empleado de base, de planta. Posteriormente, a los 2 años, pues le dieron una sugerencia. Después, a los 4 años, le dieron finalmente una gerencia legal, vamos a decir. Ok. ¿Y dónde está el contrato? No, por el contrato todavía, el que está aquí, el contrato, el que estaba de empleado de planta. No, pues no, la verdad. Vamos a los hechos. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces la empresa viene a la oficina de abogados, hace así, viene y deposita el contrato. Tú dices, no, pero esa no es la verdad. Esa es la verdad formal, es un contrato que dice ahí. Pero esa no es la verdad de los hechos. La verdad de los hechos es esta y esta. Esa es la verdad material, la verdad que realmente se ejecutaba en ese contrato de trabajo y lo que se va a pretender probar en los tribunales. Y lo que el juez entonces, en virtud del principio noveno, deberá el que debe evaluar, el juez debe evaluar el que los hechos por encima del derecho, por encima de los formalismos del derecho, los hechos, no un contrato, sino lo que realmente sucedía en los hechos que se alegan en esa demanda. Aquí yo tengo una sentencia interesante con relación a una dimisión. A una dimisión que interpone. ¿Saben lo que es una dimisión? Una dimisión es cuando el trabajador, pues, rescinde los contratos del trabajo, rescinde el contrato de trabajo, alegando una falta cometida por la empresa o por el empleador. Una falta cometida por su empleador. Entonces, no es la renuncia que ustedes clásicamente han oído. Yo voy a renunciar. No. Aquí no se está renunciando. Porque si usted renuncia, pierde sus derechos. El que renuncia se embromó, como dicen. El que renuncia no tiene ningún tipo de derecho. Porque renunció. Y eso es lo que se llama técnicamente un desahucio por parte del trabajador. Ahora, si usted dice, no, pero mire, es que ese empleador no me está pagando el salario. O ese empleador comenzó pagándome 50,000 pesos cuando yo entré y ahora entonces me lo quiere reducir a 45,000 pesos. Y él no puede hacer eso porque yo comencé con 50, no me puedo reducir el salario. O ya yo tengo el puesto de gerente y ahora porque, no sé, no voy con algunas políticas de la empresa o no sé qué pasó, me quiere degradar en mis funciones. Pues entonces son faltas que se cometen por parte del empleador o algún supervisor de la empresa, le da derecho a usted de dimitir. Le da derecho a usted de dimitir y esa dimisión, pues entonces se conoce ante el tribunal. Ahora, ya vimos que ese apoderamiento en virtud del principio dispositivo que hace el demandante, que dice, son tantos, me debe prestaciones laborales, preaviso, auxilio de cesantía y derechos adquiridos y daños y perjuicios. Aquí yo tengo una sentencia del 30 de mayo del año 2017, donde conoce el tribunal un proceso entero con relación a una dimisión. Óigame esto, para que vayamos entrando a las funciones propias del papel activo del juez laboral. Óigame esto. Imagínense ustedes que apelaron, conocen la apelación, ¿verdad? Quantum appellatum, ¿qué es lo que sigue? Quantum appellatum, tantum devolutum. O sea, el cuanto, la extensión de la apelación, ¿verdad? Se va a devolver en tanto y en cuanto la
apelación se haya extendido de forma parcial o total. Lo que yo apelé es lo que el juez se supone que debe de conocer. ¿Es así? ¿O no? ¿Es así, verdad que sí? Si yo no apelo un aspecto de derecho, si hay una demanda y me concedieron daños y perjuicios y yo no apelo eso, o me rechazaron daños y perjuicios y yo no apelo esos daños y perjuicios, ¿verdad que no? Y me notifican la sentencia, ¿qué debe pasar, señorita? Si usted notifica una sentencia y pasó el plazo de la apelación y usted no la apela ni la apela a la otra parte, ¿qué pasa normalmente? Yo entiendo que en ese caso en el que ninguna de las dos personas notifican o acceden a hacer algo, en ese caso entiendo que el caso o deja de existir, prescribe, o hasta que una de las partes no vuelva a accionar, pues entonces ya. Ok, ¿cómo se llama eso? Ese efecto, ¿cómo se llama? ¿Quién me dice? Ese efecto, de que pasó el plazo, nadie apeló, la sentencia se convierte en definitiva y con la autoridad de juzgada, no, ya está juzgada, de la cosa irrevocablemente juzgada. ¿Qué significa eso? Irrevocablemente juzgada. Usted, señorita. Ok, eso es sencillo, que no se puede revocar, es irrevocable, no la pueden revocar. Porque ¿qué es lo que hace la Corte? Revocar la sentencia de primer grado, eso es lo que hace la Corte. Cuando revisa un asunto, la revoca o la confirma, pero no la puede conocer nuevamente, no la puede conocer, porque ya adquirió la autoridad, ¿el qué? De la cosa irrevocablemente juzgada. Por esta sentencia que le acabo de decir, el 2017, dice el Tribunal Constitucional de aquí de la República Dominicana, muy importante eso, que en materia laboral, aunque ninguna de las dos partes haya apelado un punto de derecho, por ser una materia que tutela derechos sociales del trabajador y es una materia especialísima, pues entonces puede revisar cualquier punto. Óigame eso, es lo que estoy diciendo. ¿Cuándo ustedes van a oír que usted no apeló un asunto y usted entiende entonces que ya, que eso en cuanto a ese aspecto es definitiva, la sentencia, pero se apeló? Entonces hubo una dimisión donde el trabajador demandaba una falta de la empresa y daños y perjuicios. Bien. El trabajador no pudo probar, al final, no pudo probar lo injustificado o la injustificación de la dimisión, o mejor dicho, la justificación de la dimisión, y por eso se la declararon injustificada. No pudo probar la falta de la empresa, pero sí condenaron a la empresa a pagar derechos adquiridos, que son vacaciones, salario de Navidad y daños y perjuicios. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que la empresa interpone un recurso incidental. El trabajador recurre solamente a los aspectos que le fueron en perjuicio, con agravios, o sea, las prestaciones laborales. Luego, la empresa desiste del recurso incidental y el recurrente alega que como entonces la empresa desistió de ese recurso incidental, ya esa parte que ellos estaban alegando a la empresa ya era definitiva. ¿Y usted sabe qué hizo la Corte de Trabajo? La Corte de Trabajo conoció el caso nuevamente. Oiga, qué grave. ¿Sabe qué hicieron entonces? Determinaron que esa demanda había prescrito en el plazo de la demanda. Y lo que le habían dado como
derechos adquiridos y daños y perjuicios, como 400,000 y pico de pesos, lo echaron para atrás. Porque revisaron el caso nuevamente y declararon entonces la acción prescrita. Tremendo rollo. Eso ustedes no lo van a ver en materia civil. No lo pueden ver en ninguna otra materia. No tienen esa facultad, ese alcance no lo van a ver. Y así lo ha definido el Tribunal Constitucional, que solamente en materia laboral tiene esa facultad de fallar extra y ultra petita. Eso sí lo saben, ¿verdad que sí? Extra y ultra petita. ¿Quién me dice extra petita? Usted mismo, don. Usted mismo, que está ahí apuntando de ahorita. Que Si no me equivoco, extra petita es cuando el tribunal en el fallo te da algo que tú no pediste, o sea, algo que tú no pediste. Entonces, ultra es algo de más, o sea, que tú lo habías pedido, pero te da de más, o sea, si dinero, porque tú te 100, te da 200. exactamente. Y, Es ultra. Es ultra, y extra es que te da menos de lo que De menos, exactamente. Y extra, algo que no pediste, pero te lo concede. Tú no pediste vacaciones, no demandaste por pago de vacaciones, pero él se dio cuenta, el tribunal, de que faltaba el pago de las vacaciones de ese año, pues entonces condena a la empresa. O sea, eso ustedes no lo van a ver en otra materia. En otra materia simplemente ustedes van a conocer y van a fallar lo que ustedes solicitaron, el objeto de la demanda, el objeto. ¿Cuál es el objeto de la demanda? ¿Cuál es el petitorio? Pues entonces no se puede salir de ahí. No se puede salir de ahí, el tribunal, ni ningún juez. Ahora en materia laboral sí. Entonces, por eso es esa atenuación, ese stop que le hace el papel activo del juez laboral a que al principio dispositivo. Diciendo, sí, está bien. Tú puedes conducir el proceso. Tú puedes poner la acción. Tú puedes interponer la demanda. Tú puedes iniciar la acción. Pero después de eso, nosotros somos aquí, los jueces, los que vamos a tutelar todos esos derechos. Ustedes se imaginan, allá, señorita, usted se imagina, ¿usted ha ido a alguna audiencia? Cuando ninguna de las dos partes va a la audiencia, ¿qué pasa? ¿Tiene? Perfecto. Eso se llama, cancelan normalmente el rol. Cancelan el rol. Lo que usted está diciendo, de manera, ¿verdad?, específica. Pero en materia laboral, los jueces tienen la facultad o de cancelar el rol, pero también tienen la facultad por ley de continuar el proceso. Fuerte, ¿verdad? Que ninguna de las dos partes vayan a un proceso y los jueces continúen el caso. Yo una vez tuve un caso así y una clienta me dice, doctor, pero mire, esto es inaudito porque la otra parte ni fue, ni yo fui, y ahora mira la sentencia aquí. Y yo fui, investigué, fui al rol, busqué la sentencia y efectivamente ninguna de las dos partes fueron al proceso, pero los jueces tienen la facultad de continuar el proceso independientemente de que ninguna de las dos partes vaya. Eso es una facultad de ese papel activo que tiene el juez laboral diferente a los demás jueces. Es un juez especial, es un juez tutelador de derechos. Es un juez que se enmarca dentro de lo que se llama principalmente el Estado Social de Derecho. El Estado Social de Derecho es un Estado donde todos los poderes públicos deben de unirse a los fines de tutelar todos los derechos económicos, sociales y culturales. Todos. Entonces el Poder Judicial, como parte del Estado dominicano, pues tutela de manera especial todos los derechos del trabajador. E incluso uno de los principios, volvemos a los principios, uno de los principios cardinales del Código de Trabajo es que es una ley protectora
y que es una ley que va en favor de los trabajadores. Y entonces yo pregunto, no sé a quién le pregunto, allá, yo le pregunto, ¿está bien eso, que hay una ley que solamente vaya en favor de una parte en el proceso? Bueno, depende, porque existen ese tipo de favoritismo en la parte porque son figuras célebres en las relaciones jurídicas, entonces no lo ven justo. Sin embargo, yo creo que depende del caso, porque no tratando, pero en principio depende. Ella estudió. No hay que hablar mucho. A mí los estudiantes que me hablan mucho, yo me marean, hay que decir lo principal. No hay que hablar mucho. En una relación de debilidad entre dos partes, la ley entonces tutela, hace posible la igualdad a través de la ley, de lo que se llama una discriminación positiva, a través de la ley, porque si no, es imposible casi hacer iguales a los desiguales, a los que por naturaleza son desiguales. ¿Te imaginas una empresa, no sé, 100 empleados, 50 empleados, y quizá, no sé, un mensajero, una persona, quien sea? O sea, el poder que tiene una empresa de tener secretario, tener un contador, tener expertos de toda clase, tener dinero, entonces la ley ha entendido eso. Y ha dicho, bueno, ante esta desigualdad en la ejecución de este contrato, pues yo tengo que hacerlo posible a través de una ley de igualación. Eso pasa también en la ley de proconsumidor, igual que aquí en materia laboral. Ponen en condiciones de igualdad a quien, al consumidor o al usuario del sistema. Por eso no es casual que cuando ustedes llaman por teléfono, ¿qué le dicen? Estamos grabando la conversación. Estamos grabando la conversación. ¿Y ustedes creen que yo voy a gastar esa data así por así? Es que la ley se lo exige, porque es una data muy grande. Y si usted interpone una demanda a nivel de pro usuario, esa empresa telefónica o bancaria, si ustedes fueron a un banco, tienen que buscarle la conversación y lo que ustedes solicitaron, porque es lo mismo también, se extiende allá. Están en la obligación. Y si no hacen eso, entonces todo lo que ustedes aleguen, tiene entonces que el tribunal creérselo. Porque quien tiene que hacer la prueba contraria es la contraparte, la parte más fuerte, la empresa. Por eso es que cuando un trabajador demanda y dice, yo ganaba 60,000 pesos, pero en verdad ganaba 30,000. Entonces dice, ¿dónde está la planilla de personal fijo? ¿Dónde está el contrato? Yo no tengo nada de eso. ¿Usted no lo registró en el Departamento de Trabajo? No. ¿Y qué usted tiene? Nada. Se embromó. Se embromó. Porque entonces ahí la ley dice que tiene que creer lo que dice ese demandante. Ese demandante, diferente en materia civil, siempre tengo que hacer la dualidad. No aplica el principio actor incumbio probati. Ustedes saben ese principio, ¿verdad que sí? ¿Qué dice ese principio? Sí, usted mismo. Exactamente. El que alega un hecho en justicia, el que alega un hecho en justicia debe probarlo. El que alega un hecho en justicia debe probarlo. Bien. Si usted está alegando algo, usted debe probarlo, pero eso es en materia civil. Ustedes están viendo. Ahora, en materia laboral, al trabajador simplemente le basta comprobar la relación laboral, decir que sí, que trabajaba allá, llevarlo a él o a ellos dos, decir, ellos son mis testigos, ellos saben que yo trabajaba allá, o el pago de ese salario, y ahí se demuestra la relación laboral. Y ya a partir de ahí, entonces, esa empresa tiene que probar todos los hechos contrarios a la demanda. Es por eso que la importancia y la atenuación de este principio dispositivo en lo laboral se ve atenuado en esta materia. ¿Qué dice la Suprema?
la sentencia del 12 de junio del año 2013 lo siguiente, que en cuanto al alegado agravio de que la Corte ha fallado extra petita, ya dijimos extra petita, fuera de lo que se le solicitó, esta Corte de Casación reitera su criterio de que el juez de trabajo, como derivación del principio de la materialidad de la verdad, y el carácter eminentemente protector del derecho del trabajo, es un principio tuitista, o sea, significa protector, goza de la potestad de fallar ultra y extra petita. Eso está en el libro. Eso todo lo que yo digo aquí lo tengo en mi libro como jurisprudencia. Aquí le da la potestad a los jueces de trabajo de fallar ultra y extra petita, en virtud del papel activo del juez en materia laboral y de la atribución que le concede el artículo 534 del Código de Trabajo para suplir de oficio cualquier medio de derecho, la cual puede ser ejercida en grado de apelación. O sea, por primera vez en grado de apelación, este papel activo puede funcionar perfectamente. Y así ya lo ha juzgado la Corte de Casación Dominicana. Viendo entonces, pasando aquí ahora al papel activo del juez laboral. Dentro de las funciones del papel activo del juez laboral, vamos a señalar algunas. Es un juez que puede, siempre de oficio, independientemente de que las partes hagan sus solicitudes, si él tiene alguna duda y después de cerrados los debates, decir, yo quiero ahora una nueva audiencia, porque no quede claro. Se puede fijar una nueva audiencia y convoca a las partes. Explíquenme qué fue lo que pasó aquí. El juez puede hacerlo. El juez puede calificar realmente la verdadera naturaleza del contrato de trabajo o de la terminación del contrato de trabajo. Cualquiera de las dos. Puede decir, no, era un contrato para una obra o servicio determinado. O sea, él no era un trabajador fijo. Él solamente trabajaba por temporada, 3 meses. No. Entonces, el tribunal dice, no, usted está equivocado. Usted como demandante dijo eso. Sin embargo, yo como juez pude determinar que no, que aquí había un contrato por tiempo indefinido, un contrato fijo, permanente, y le toca entonces más derechos. Independientemente de lo que el demandante, recuérdense siempre el principio dispositivo, haya dicho, haya apoderado al tribunal, independientemente de eso. Entonces el juez puede darle la verdadera calificación a la relación laboral, pero también darle la verdadera calificación a la terminación del contrato de trabajo. El juez puede decir, usted está demandando por despido. No, pero usted no lo despidieron. Eso fue un desahucio. Entonces con desahucio se hace millonario la gente. Con el desahucio. Porque el desahucio hay que pagarle un día de salario por cada día que pase sin que le paguen sus prestaciones laborales. Hay demandas que han durado 3, 4 y 5 años. Y después cuando esa demanda viene por ahí, esa sentencia, con 5 años, con un desahucio, un solo trabajador puede cerrar la empresa. Un solo trabajador. Porque sube mucho. Por eso los desahucios hay que tener mucho cuidado. Los desahucios es la famosa cartica que le dan, prescindimos de su servicio, pasa dentro de 10 días. Esa la liquidación es un desahucio. Si dentro de esos 10 días, no es una bomba de tiempo, no le pagan esas prestaciones laborales a ese trabajador, es más, el trabajador se va para Bávaro o Punta Cana, se va para Miami, se va de fiesta por ahí. Ojalá y no se lo paguen nunca. Al año vuelve y eso va corriendo. Claro, con la demanda interpuesta.
Por eso es que ante un desahucio, hay muchas técnicas de los abogados, ante un desahucio, que viene la parte de la defensa y cree que se la está comiendo y está de que reenviando. No, se lo he reenviado 5 veces. Pues está bien, pero claro, él está engordando una vaquita ahí. Cada día que pase, hay un día de salario que hay que pagarle a ese trabajador, como si estuviera trabajando en la empresa. Si no le pagan, él mejor prefiere que ni le paguen. Claro, pero que tampoco la empresa quiebre. Entonces, ese balance va ahí. Y el tribunal, el juez, puede calificar la terminación de la relación laboral como la relación misma de trabajo. Puede también solicitar informaciones adicionales en caso de que él no quede satisfecho con las informaciones que le dieron en el tribunal, que le depositaron. El juez puede decir, esto es muy fino. Esto es cuando hay algún tipo de duda, porque el juez no puede suplantar tampoco las actuaciones de las partes. El juez no puede hacer la prueba que tiene que hacer el demandante, ni la prueba que tiene que hacer el demandado. No puede suplantar también. O sea, esto es como un poquito sutil. Hay que ser muy fino en esa aporía, se llama así, en esa aporía, o sea, en esa ecuación indefinida de la facultad real del papel activo del juez laboral. No puede tampoco dejar de ser imparcial. Ahora, ante 2 certificaciones de trabajo, una que dice que sí, que el despido lo depositó en tiempo hábil, una certificación dada por el Ministerio de Trabajo, y otra certificación que dice que no depositó en tiempo hábil, las 2 certificaciones, ¿qué puede hacer el juez? Puede solicitar una tercera certificación ya por parte del tribunal. Es decir, Ministerio de Trabajo, mire, tengo 2 certificaciones aquí. ¿Cuál de las 2 es la verdadera? Para yo tener claro el tema. También el juez de trabajo puede ayudar en la redacción de los escritos de demandas. Imagínense ustedes, no sé si se lo habían imaginado, como que usted tenga un cliente y el cliente vaya al tribunal y el tribunal tenga la obligación de hacerle la demanda al cliente. Imagínense eso. ¿Ustedes habían pensado en eso, que eso puede existir? Pues en materia laboral sí. En materia laboral, el demandante puede ir al tribunal y decirle al tribunal, por favor, mira, a mí me despidieron, decirle lo que pasó. Y el tribunal está en la obligación de ayudarle a la redacción de la demanda. En materia civil no, tú tienes que contratar a un abogado. O en materia penal para poner una querella, o en cualquier materia administrativa, la que sea, NNA, la que sea, tiene que contratar a un abogado. Pero también el demandado puede ir y decir, no, yo no tengo dinero. Yo quiero que el tribunal me ayude. Pero también el recurso de apelación. Mira, yo tengo una sentencia en contra. Yo quiero que el tribunal me ayude a interponer el recurso de apelación. Y entonces la secretaria tiene que ayudarlo a hacer el recurso de apelación. Pero también la contraparte también puede ir y decir, yo tampoco tengo dinero. Esas son las facilidades que le da el tribunal, el sistema laboral, el papel activo del juez laboral en favor de los justiciables. Pero también puede corregir cualquier omisión de la demanda. Cualquier omisión de la demanda que tenga, si el apellido era con Z, lo pusieron con S, si era con Y, la pusieron con I latina. Cualquier tema sencillo, no muy grande, no sustancial propio de una demanda, el juez puede corregir esa omisión en favor de la demanda misma. Es así como aquí vemos los poderes del juez laboral. Y como dijimos, el juez laboral puede fallar, extra y ultra petita. Este concepto, de manera firme, de manera basamentada,
lo vemos que se desprende del artículo 534. Leámoslo, por favor. 534 del Código de Trabajo. Artículo 534 del Código de Trabajo. El juez suplirá de oficio cualquier medida de derecho y decidirá en una sola sentencia sobre el fondo y sobre los incidentes, si los abre, excepto en los casos de irregularidades. Ahí está. O sea, el juez puede suplir de oficio, sí. En la diapositiva anterior me surgió una inquietud. En el ámbito laboral, usted está hablando de que el juez y el tribunal y mediante la secretaría tienen la facultad de, en caso de que uno no tenga abogado, forma de representarse y ayudar por la redacción de su demanda. Mi pregunta va en torno a que en la realidad, o sea, eso o sea, está ahí la facultad, pero en la realidad es así, o sea, Claro. porque vemos tribunales de trabajo que realmente son, y me excusa, son negligentes. O sea, no sé cómo, teniendo la facultad para hacer ese tipo de cosas, también pueden hacer un apoyo a esas personas que han sido vulneradas en su derecho al trabajo. Entonces, mi pregunta es, o sea, realmente no se queda limitado en una facultad que se encuentra expresa en el Código de Trabajo y en la realidad funciona, o sea, eso es lo que yo. Ustedes habían oído hablar o han oído hablar del defensor público, ¿verdad que sí? Los defensores públicos. ¿Qué es lo que hacen los defensores públicos? Los defensores públicos lo que hacen es que asisten a quienes no tienen la capacidad económica de poder pagar los servicios de un abogado privado. Ok. Prácticamente en el ámbito penal. Ok. Anteriormente a la creación de esa ley existía esas funciones propias que eran los abogados de oficio, pero nadie lo usaba, nadie lo exigía. Entonces las cosas caen en desuso a la medida de que uno no lo exige, a la medida de que usted, ni yo, ni nadie lo exige. Entonces eso es lo que cae, una ley en desuso o en letra muerta por no aplicación de la misma o por no usar los privilegios y los derechos que ofrece esa ley. Entonces, en tanto y en cuanto uno no le dé la importancia y la secretaria se vuelva negligente y usted no exija eso, pues entonces eso se va a quedar así. O sea, entonces yo le invito a que sí, a que usted le diga, no, mira, el Código de Trabajo hace tal cosa, dice tal cosa, prevé tal cosa, me garantiza este derecho. Y yo quiero que, incluso como estudiante también tiene derecho, de que usted me asista a este cliente mío. Debe de hacerlo. Y si no, pues entonces usted apodera al tribunal para que entonces ese funcionario, esa secretaria, ese funcionario público esté en el deber de hacer y de cumplir la ley. Y usted cree esa jurisprudencia, esos precedentes, porque es así. Solamente si ejerciendo los derechos es que realmente uno puede cumplir con los mismos. Dijimos que aquí, finalmente, el fundamento del papel activo del juez laboral está en el 534, que te lo da, que de oficio, cualquier medio de derecho puede suplir de oficio el juez. Aquí está. Aquí hay una jurisprudencia interesantísima de la Corte Constitucional colombiana que voy a resumir brevemente. Y es que establece la Corte Constitucional colombiana que en virtud de lo que señala y consagra el principio de la conservación del derecho, habilita a ese tribunal para mantener la disposición en ese ordenamiento a través de una sentencia que reconoce en materia laboral los derechos de el trabajador mínimos y irrenunciables una vez ya se hayan consolidado en el tiempo. Es así como el Tribunal Constitucional Dominicano pues acoge también estas jurisprudencias
de otras cortes, sobre todo Colombia, Costa Rica, Perú, acogen esas decisiones de otros tribunales. Aquí la tengo, está bien amplia en el libro, todo lo que tiene que ver con el principio de conservación de derechos, sobre todo en materia laboral. Este último punto de la imparcialidad del juez, aquí vemos una jueza y las partes. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, en el caso Piersat contra Bélgica, en su sentencia del 1 de octubre del 1982, señala que todo juez en relación con el cual pueda haber cualquier duda o razones legítimas para dudar de su imparcialidad, debe abstenerse de conocer ese caso. Eso no se da aquí. Pero normalmente ya esto es un principio. Cuando a un juez se le crea cierta duda o falta de independencia, debiera de abstenerse. ¿Por qué? Porque lo que está en juego es la confianza que los tribunales deben inspirar a los ciudadanos en una sociedad democrática. Es así como pasamos de inmediato de la imparcialidad de los jueces aquí, que cualquier tema o duda con relación a su accionar deben de abstenerse de conocer un caso. Aquí está la sentencia citada y transcrita de manera amplia en el material. Aquí tenemos la igualdad. Aquí tenemos el Estado Social de Derecho en el que vivimos a partir de la Constitución del año 2010. La equidad, la realidad y la igualdad. ¿Quién me dice la diferencia entre la igualdad y la equidad? Usted me dice una y su compañera me dice otra. Usted me dice la igualdad y usted me dice la equidad. Yo entiendo que la igualdad es que dos personas o dos partes estén en un mismo estrato sin importar sus cualidades. Y ya con respecto a la equidad, es que viendo que en principio la verdad es que no todos estamos en las mismas condiciones, entonces para llegar a la igualdad donde a todos tengamos los mismos derechos y obligaciones, tenemos que darle más a quien tiene menos y así respectivamente. Perfecto, muy bien, así me gusta. Ahí estamos con el tema de la equidad y la igualdad. El Estado de Derecho lo que se fundamenta es en la igualdad. En el Estado de Derecho se fundamenta en la igualdad, en el Estado liberal, en el Estado del 1789, el Estado de la Revolución Francesa, se fundamenta en la igualdad. Claro, venían rompiendo un Estado monárquico y vamos a un Estado de derecho, pero luego se dieron cuenta que ese Estado de derecho tampoco funcionaba en su totalidad. Dijeron, no, espérate, en vez de una igualdad, la igualdad es posible a través de la equidad. La igualdad real es posible a través de la equidad. No hay nada más injusto que tratar de forma igualitaria a los desiguales. No podemos tratar por igual a 4 personas que estén aquí, una de 80, una de 90, uno de 15 y uno de 20. En el Estado de Derecho francés, en el Estado de Derecho solamente, sin el Estado social, esas 4 personas que están ahí tenían que hacer su fila por igual, porque éramos iguales todos, o somos iguales todos, ¿verdad que sí? Eso es lo que se establece en principio. Somos iguales todos, pero ¿qué pasa? Que no, que las condiciones ahora de ellos, fisiológicas, biológicas, mejor dicho, son desiguales. Entonces hay que crear leyes que vayan en procura de hacer posible una igualdad a través de la equidad. Porque la igualdad per se, solamente rayé, no es buena. Solamente lo que dice la ley, porque lo que dice la ley es igual para todos. No.
Por eso se establecen las escalas salariales, las escalas en pagos, las escalas en todo. ¿Por qué? Porque la igualdad hay que valorarla dependiendo de las condiciones naturales. Hay personas que nacen con problemas físicos. Yo soy o tengo, vamos a decir, un niño autista. No hay que darle condiciones. Ustedes ven en el metro, ¿cuánto vale un ascensor de una persona con discapacidad? Mucho dinero. Y son pocos, pero hay que crearlo y hay que poner esas condiciones para esas personas que son así. Son las menos, pero hay que buscar las condiciones en un estado social. Entonces hay que crear ese estado de pasando la realidad. Mira ese que está grande y quiere más todavía porque son agayú. Ese que está más o menos en el medio ve bien, pero tampoco llama a este chiquitico, ni siquiera lo pone aquí en los hombros. Esa es la realidad. Sin embargo, esta es la igualdad, que están todos aquí en este mismo taburete dentro de una sociedad, pero no se ayudan toditos. Ahora, la equidad sí. La equidad te dice, mira, tú eres grande, tú no necesitas taburete, tú no necesitas ayuda, tú no necesitas bono, tú no necesitas bono gas, tú no necesitas bono electricidad, metro, nada de eso. Tú no necesitas seguro social subvencionado, nada de eso. Entonces, eso es lo que busca el derecho laboral, hacer posible esa equidad, ese desequilibrio que hay entre el trabajador y la empresa o el empleador, esa desigualdad existente en el capital, en las técnicas, en los medios de producir las pruebas, en los medios de ejecutar el contrato de trabajo. Aquí tenemos una sentencia del Tribunal Constitucional de España, muy importante, donde establece, está de manera amplia ahí, y le puse un cortico, establece de manera firme que la desigualdad como tal es posible. Un mínimo de desigualdad formal en beneficio del trabajador es posible. Es posible. ¿Para qué? Para poder hacer esa igualdad anhelada de una forma real y no simplemente que quede en la ley. Es así como el Tribunal Constitucional español, voy a leer rápidamente esto ya para ir concluyendo, dice que teniendo en cuenta consideraciones objetivas que justifiquen la desigualdad de tratamiento legal, resulta indudable que debía admitirse como constitucional el trato distinto que recaiga sobre supuestos de hecho que fueran desiguales, cuando su función contribuyera al restablecimiento de la igualdad real a través de un régimen jurídico impuesto para hacer posible el principio de igualdad. Lo que indudablemente acontece con la desigualdad ordinaria que mantiene el empresario y el trabajador, debido a la distinta y generalmente profunda condición económica de ambos y a la posición de primacía respectiva de dependencia y subordinación del uno respecto al otro, que precisamente trata de equilibrar el derecho laboral en su ordenamiento jurídico, compensador e igualitario a través de las normas sustantivas y también de las procesales que impiden o reducen esa desigualdad material. Ya dijimos lo que es la desigualdad material, por lo que indudablemente se ajusta a la Constitución. Ahí está, sentencia del 1983, 28 de febrero del año 1983. O sea, quiere decir que tienen sus añitos la sentencia. Señores y señoras, jóvenes estudiantes todos, yo le doy las gracias por haber estado aquí presente, estar aquí conmigo, estar en esta actividad. Hasta aquí la presentación, es el libro que le dije y reitero las gracias a ustedes.
¿Tienen alguna pregunta, alguna dinámica? Vamos a pasar entonces al momento ahora de las preguntas de 10 o 15 minutos, nomás de ahí, y luego concluimos. Porque tenemos clase a las 7. Hagan su pregunta. Salud. Bueno, ya profesor le diremos. Yo le pregunto, o tengo una duda más bien. Hablamos de un precedente que hablaba que en el derecho laboral se puede fallar extrapetita, ultrapetita y demás, o ese papel del juez, pero usted mencionaba que era la única materia en que hacía esa excepción a los principios como tal de derecho. Y no diría yo, me nace la duda, ¿no es más necesario o por qué vemos una protección tan amplia a los derechos sociales, económicos y culturales cuando vemos, por ejemplo, el derecho penal, que se están resguardando derechos más importantes, diría yo, o que entran más en conflicto, como el derecho a la vida, a la libertad, o ese tipo de derechos? ¿Por qué entonces vemos esa distinción en lo laboral y únicamente en lo laboral y no vemos eso en lo penal, por ejemplo, que entiendo que tuviera mayor relevancia? No sé, me nace esa duda. Eso merita prácticamente otro conversatorio más profundo y de más tiempo, pero otra vez trataré de resumir el tema. Mire, las conquistas, la mayoría de la democracia la han hecho los trabajadores. Los trabajadores. Las revoluciones la han hecho los trabajadores y los mercaderes, o sea, los comerciantes, normalmente. Es así como la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, apéndice de la ONU, se crea con ese fin después del Tratado de Versalles, después de la guerra. ¿Para qué? Para llevar paz a los pueblos. ¿A través de qué? De que si en sus empresas, en las sociedades, existe paz y no hay huelgas, no hay conflictos económicos, pues hay paz en la sociedad y en la familia. Pero de forma, diríamos, deóntica, epistemológica, teleológica, o sea, el sentido de la ley penal, de la ley procesal penal, es una ley que va también en auxilio, en protección del imputado. La ley procesal penal, todos sus artículos son para proteger la integridad del imputado y del debido proceso, para que no se le viole ningún derecho a ese imputado. Entonces, imagínese usted, porque aquí se invierte el asunto. Le voy a poner un caso, usted me va a entender ahora, lo voy a aterrizar. Que un fiscal solicite 30 años de prisión por un asesinato. Ok. Entonces, usted dice que se le extienda eso a los jueces penales. Fallar ultra y extrapetita. Entonces, imagínense ustedes que ese juez penal diga, no, pero 30 años no, eso es muy poco. Son 50 o 70 años. ¿Por qué? Porque lo que procura la normativa penal es eso, de que el procesado tenga una garantía respecto a los derechos de la libertad de él que se le están procesando. Ahí no puede haber variación. Ahora, en el aspecto económico sí,
porque son violaciones económicas de derechos irrenunciables del trabajador, que ya han sido violados por el empleador. Pero aquí no, en el proceso penal tú no puedes cambiar la imputación. El juez sí puede cambiar incluso la variación de la calificación de la imputación. El juez de instrucción, que es el juez de la prueba de la calificación. Ahora, hace así y envía. Entonces el juez de juicio va a conocer eso. Pero eso no puede haber esa mutación, lo que se llama violación del principio de la inmutabilidad del proceso. No puede haberlo. ¿Por qué? Porque es la garantía de quién, del procesado. Entiendo que ahí quedó. Sí, adelante. Buenas noches. ¿Qué opinión le merece a usted que a propósito de que la materia laboral es especial, los jueces de primera instancia, el Poder Judicial, por decirlo así, lo escoja de otras ramas del derecho y no lo forme como tal los jueces de primera instancia? O sea, que no haya una escuela para esos jueces de primera instancia. ¿Qué opinión le merece eso a usted? Que deben ser jueces especializados, como todos los otros, claro. Sí, ¿verdad? Sí, claro. Lo que pasa es que se llegará a eso, pero deben ser así, claro. Pero se va a llegar a eso. Lo que pasa es que, no sé, todavía, incluso fue un gran paso de que hay una escuela de la judicatura, que antes no existía. Entonces, mayormente los jueces de paz están supliendo en todos los otros tribunales. Todavía hay carencia, incluso con los fiscales todavía. Yo conozco fiscales que lo he visto en la corte y son fiscalizadores. Hicieron una huelga en estos días porque son cobrando como fiscalizadores, pero trabajando como fiscales de corte, procuradores de corte, pero cobran como fiscales. Entonces, claro que sí, yo creo en la especialización de los jueces de áreas especializadas también, como la laboral, de niños, de familia. Son tribunales que hay que tener jueces especializados para eso, que sepan, que dominen el tema. Una última pregunta. Con relación a las cualidades que tiene el ámbito laboral en este caso y las potestades que tienen los jueces, me quedó una pequeña duda con relación a las redacciones de los escritos, que si una persona demandante en este caso no tiene los recursos para constituir un abogado, puede acudir con eso. Pero no sería un arma de doble filo, debido a que, es una pregunta, debido a que puede tener la facilidad de, como no me van a exigir que constituya abogado y me van a resolver el problema como quiera, voy a acudir a esa vía. Pero también del otro lado está de que si el tribunal no se puede sobrecargar debido a todas las solicitudes que le pueden hacer en ese aspecto. Sí, eso sí se ve en la práctica, eso también. Mire, yo he dicho y critiqué y he criticado que ese auxilio que establece la ley, que casi no se ve en la práctica, porque somos muchos abogados, e incluso el Ministerio de Trabajo tiene un departamento de asistencia judicial gratuito para ambas partes, para el trabajador como para el empleador. Aquí hay abogados de allá, aquí mismo hay abogados de allá, del servicio judicial gratuito del Ministerio de Trabajo, y te asisten de forma gratuita, y tú no tienes que ir al tribunal. Entonces ellos están para eso, de forma gratuita. Entonces yo he dicho que eso hay que tener mucho cuidado, porque imagínense ustedes que la secretaria que está ahí es la que te va a hacer la demanda, pero la secretaria que luego va a estar en el tribunal y te va a redactar la sentencia. Entonces, claro, eso está en la ley, son las facultades que tiene el tribunal, que tiene el juez, pero eso hay que como que revisarlo o delimitarlo ahora en una reforma al Código de Trabajo, porque ya existen los abogados del Servicio Judicial del Ministerio de Trabajo y eso hay que quitárselo al tribunal,
¿Por qué? Porque a mi entender pudieran contaminar el proceso. Pues si un agente de allá adentro te está haciendo la demanda, y entonces ya él sabe cómo el asunto, él no quisiera perder, y si la demanda es buena, se le abren los ojos al que te está ayudando y quizás no quisiera perder. Entonces es algo que en la práctica en sí no se ve tanto, pero no es la mejor práctica, aunque la ley lo diga, que es otro tema, que no siempre todo lo legal es lo más útil, pero ya es otra cosa, sería otro tema. Si tienen alguna otra pregunta, para no dejar, adelante, dama, vamos. Ok, mi pregunta se trata si todo este proceso, partiendo de justamente lo que te estaba conversando sobre la idea de que se especialicen los jueces, este proceso de derecho laboral de manera general se conoce por arbitraje o no? No, un tribunal normal. Okay. Sí. Los juzgados de trabajo son tribunales especializados, dentro del organigrama normal del derecho. Están los juzgados de trabajo, pongan atención, y en las provincias que quizá por el no flujo de demandas laborales, porque las demandas laborales se dan en base a la relación que hay de trabajo. Y hay pueblos y provincias aquí que quizás no hay tantas empresas, entonces el flujo de demanda no es mucha. O trabajan entre familias y no se demandan, no es mucho. Entonces, en ese caso, quien conoce los procesos laborales es la Cámara Civil y Comercial, y entonces en atribuciones laborales de esa provincia, de esa Cámara, en atribuciones laborales se conoce. Y la que sí hay, pues entonces hay varias salas. Aquí en el distrito hay 6 salas de trabajo y 2 salas de corte de trabajo. Un presidente del juez de la ejecución, el juzgado de trabajo, y un presidente de la corte de trabajo. Quiere decir que sí, que son tribunales especializados de gran importancia y que dan un buen servicio a los que acuden en busca de justicia en esta materia laboral. Bien, pues entonces les agradezco mucho su presencia y gracias por venir. Estoy a su orden. Hola.